Buenas tardes, amigos. Hace una semana recordábamos la figura de Carlos Cano en el 20º aniversario de su muerte, acaecida el 19 de diciembre de 2000. 20 años ya. Escribí, rememorando esa fecha, que, como decía el poeta Gil de Viedma, uno ya tiene la edad en la de casi todo hace 20 años ya. Y que echamos de menos a Carlos Cano mucho. A mí me gustaba su inconformismo, su sensibilidad, su mala follada, su pasión, su andalucismo, sus canciones, su voz, su pasión, como decía antes, es lo que más añoro. Nos queda su inmenso y excepcional legado musical y personal y los recuerdos que sus temas hacen aflorar en cada uno de nosotros. Es que las canciones las cantan ellos, pero nos las apropiamos nosotros y de ahí sacamos recuerdos imborrables. Precisamente la Asociación Memoria Carlos Cano ha puesto en marcha dos acciones para celebrar el 75 aniversario de su nacimiento. Una es el libro Carlos Cano, Voces para una biografía, publicado el pasado 28 de enero, que era el día de su primer cumpleaños, y ahora aclaro lo de su primer cumpleaños. Y la otra, el disco Carlos Cano en clave de jazz, que se publica, si no me equivoco, el próximo 5 de marzo, el viernes, este viernes. Para hablar de estas acciones, hoy en nuestro directo en red, en Granada Digital, vamos a contar con su hija, con Amaranta Cano, quien dirige la asociación Memoria Carlos Cano, a los dos autores del libro, el periodista Omar Jurado y el fotógrafo Juan Miguel Morales, y con la directora artística del álbum Carlos Cano en clave de jazz, la contrabajista y arreglista Julia Valle. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Granada Digital, un placer teneros a todos con nosotros. Amaranta, voy a aclarar primero lo de su primer cumpleaños, porque efectivamente se cumplía el 75 aniversario de su primer cumpleaños, que fue en 1946 su nacimiento en Granada, pero es que en mayo se había cumplido el 25 aniversario de su segundo nacimiento, porque Carlos Cano también nació en Nueva York, Un provincia de 25 de Granada, mayo. un 25 de mayo, provincia de Granada, una noche de luna, ¿no? Que, igual que Superman, que Sí. Batman y que King Kong, ¿no? Ah, pues Bienvenida, sí, Amaranta. gracias, muchas gracias por estar aquí juntos. Pues sí, el 28 de enero hubiera cumplido mi padre 75 años y para celebrar la vida pues tenemos este maravilloso libro, Carlos Cano, Voces para una biografía, y el disco que sale este viernes, Carlos Cano en clave de jazz, dirigido por Julia. Y, y nada, la verdad que muy emocionados con estos dos proyectos que han tenido su tiempo de trabajo, ¿no? Y de investigación y de muchas alegrías, ¿no? Para llegar aquí. Oye, porque pasados estos años, tú evidentemente tienes el pozo de esos recuerdos personales de tu padre, pero también has visto la dimensión que ha adquirido el artista con el paso del tiempo, ¿no? No sé con qué te quedas pasados estos años, Amaranta, que de ese legado que dejó tu padre a nivel artístico y personal, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que más te impresiona? Que después de 20 años, ¿con qué es lo que...? Son muchas cosas, evidentemente, pero Sí. no sé, ¿con cuáles te quedas más? Pues lo que más me impresiona y me emociona es cómo sigue vivo después de 20 años de su fallecimiento, ¿no? Cómo sigue tan vivo en la gente, en el recuerdo, en la ilusión, en muchas cosas, ¿no? Porque realmente parece que ha pasado muy poco tiempo, ¿no? Está muy vivo, ¿no? Y esto la verdad que impresiona, ¿no? Cuando conoces a gente que quiere tocarte, darte un abrazo, ¿no? Como te sientes ahí su sangre palpitando, ¿no? En las venas, ¿no? Y la verdad que esto emociona muchísimo, ¿no? Sí, porque la verdad que estar contigo es como estar un poquito más cerca de él. Y eso, Sí, la verdad que es una bendición, ¿no? Los que tuvimos la suerte de verlo en directo, de disfrutar con su música, los que hemos paladeado sus canciones a lo largo de tantísimos años, hombre, pues es un trocito de él también. Y eso a nosotros, a mí personalmente me emociona y me da mucha alegría el poder estar contigo. ¿Por qué la biografía? ¿De quién surge la idea? ¿Por qué Omar? ¿Por qué Juan Miguel? ¿Dónde nace todo? pues bueno, a Juan Miguel Morales yo lo conocí en el año 2010 para una antología que se hizo de mi padre. Me puse en contacto con él porque quería una imagen suya para la portada. Y ya a partir de ahí, pues bueno, conocí a Omar también y empezamos a tener una amistad muy bonita, ¿no? Y mucha cercanía. En el 16, con un concierto que se hizo aquí en el Palacio de Deportes para celebrar los 70 años,
pues bueno, estaban aquí en casa y hablando de muchas cosas, pues surgió la idea de hacer un mapa, ¿no? de mi padre a través de cierta gente. Ellos ya habían hecho un libro de Louis Jacques, por ejemplo, entonces al ver esa idea, ¿no? pues gustó, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a trazar pues eso, un recorrido de personajes que tristemente se han quedado muchos fuera, pero bueno, si has visto el libro tiene una dimensión que había que tristemente cortar, ¿no? Y a raíz de ahí surgió esto y ya bueno, pues empezamos ya a hacer entrevistas en distintos sitios y bueno, una lucha para que saliera esto y al final, pues por fin lo tenemos aquí en las manos, ¿no? Omar, para un autor, ya tener el bebé en los brazos es lo mejor que pasa, ¿no? El trabajo hay que dar, pero el bebé en los brazos es lo mejor que puede pasar, ¿no? Pues sí, realmente es un sueño hecho realidad, porque empezamos a trabajar en el libro de Carlos hace más de 6 años, con muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, muchas entrevistas, muchos viajes, y bueno, no veíamos un poco el final tampoco con una fecha concreta, y llegó un momento en que parecía que no iba a poder ver la luz. Ha sido realmente gracias a Carlos Cano Producciones que el libro se ha hecho una realidad y estamos realmente muy contentos. A pesar de todo el trabajo que ha significado, que ha sido muchísimo, de tantas horas invertidas, pues ha valido la pena porque ha quedado un libro, yo creo que muy digno y que refleja bastante certeramente la figura de Carlos Cano, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Son más Y de, debemos de agradecerle a Amaranta, pues eso, que haya estado siempre a nuestro lado, guiándonos, dándonos la idea de los personajes que tenían que estar, de los imprescindibles, bueno, pues que está ahí, ¿no? Su mirada siempre. Son más de 300 páginas, testimonios de diferentes artistas, familiares, amigos, activistas sociales, políticos, que lo conocieron y que compartieron su trayectoria o que sintieron la influencia de su obra, ¿no? Personajes que, ¿cómo fuisteis seleccionando? ¿Quién fue, Omar, quién fue diciendo, tiene que entrar, este me parece interesante, este tal, no? ¿Y qué tipo de personajes son? ¿A quién nos puedes contar? Pues Amaranta fue la persona, la fuente directa a la que acudimos como hija de Carlos Cano y conocedora de primera mano de la figura de Carlos Cano como artista y como persona. Fue la persona que nos ayudó a trazar un poco el itinerario, partiendo de la familia directa como es Alicia Sánchez, su mujer, y Paloma y Amaranta, sus hijas, y expandiendo ahí el radio, pues a todo el mundo que lo había conocido, que había trabajado con él, que se había implicado en luchas políticas, que había trabajado en temas sociales, y hemos llegado incluso a personas que nunca lo han conocido, pero para los que ha sido Carlos Cano una inspiración directa. Y Amaranta siempre era la fuente a la que acudíamos y la consejera y la compañera de viaje, siempre. Por ejemplo, Juan de Losa, Pablo Ibáñez, Lluís Llach, Luis Pastor, tengo por aquí Pasión Vega, familiares, por supuesto, Antonio Burgos, era imprescindible contar con Antonio Burgos después de esa manera de Cádiz, ¿no? Con Jan Gibson, Antonio Gala, en fin, algunos incluso ya desgraciadamente no están con nosotros. Es decir, que es un legado fantástico, ¿no? Y no sé, de las entrevistas que hiciste, ¿cuál es la que más te impresionó, Omar? Bueno, a mí me gusta mucho Lorca, entonces para mí fue un sueño entrevistar a Ian Gibson en Madrid, porque bueno, lo admiro mucho de siempre, su trabajo sobre Lorca me parece impecable. Entonces me parecía mentira tener delante a Ian Gibson hablándome sobre Carlos Cano, sobre Lorca y sobre la relación de Lorca y Carlos Cano. Entonces estoy especialmente orgulloso de esa entrevista, pero bueno, poder hablar con Alicia Sánchez de Carlos Cano a nivel personal, como su mujer, pues fue algo muy fuerte, igual que hablar con sus hijas, ¿no? Yo creo que las entrevistas más íntimas son las que me llevo en el corazón. A pesar de que hay grandes nombres en el libro, ¿eh? Hay grandes nombres de la política y de la lucha social, del activismo, pero a mí las entrevistas íntimas son las que siempre me han llenado más.
A esos textos de Omar le acompañan una serie de fotografías excelentes, por supuesto, de Juan Miguel Morales, que están realizadas, supongo, Juan Miguel, a lo largo de varios años, ¿no? Sí, por ejemplo, los retratos de Carlos son fotos que le hice cuando trabajé con él para sus discos durante sus 5 últimos años de vida. Y hay otras imágenes de archivo, por ejemplo, las imágenes que hay de Bosnia, que son imágenes que tomé en el año 95 en Tuzla, o camino de Tuzla también, porque hay de Mostar. Después también hay imágenes de Perú y de Bolivia, que nos sirven, todas estas son imágenes de archivo que nos sirven para de alguna manera, ilustrar y que se entienda mejor el discurso andalucista, pero también universalista de Carlos Cano. Es muy importante. Carlos Cano es un andaluz con raíces férreas que mira hacia el mundo. O sea, la grandeza de Carlos es que desde el acento andaluz mira los acentos del universo, del mundo, del planeta Tierra, ¿no? Y se compromete y se mete en todo lo que está pasando a su alrededor, que es la característica, además de los buenos trovadores, ¿no? Entonces, hay muchas imágenes que son de mi archivo y hay otras muchas inéditas y otras muchas que están hechas expresamente para este libro, ¿no? Durante estos 6 años de elaboración que hemos tenido, he trabajado, he hecho muchos retratos y he hecho muchas fotos también de entorno que estaban hechas para este libro. Y una cosa que me gustaría señalar es que estas fotos que tengo de Perú y Bolivia pertenecen a un trabajo sobre la cultura quechua y aymara que estaba haciendo a finales de los 90, cuando yo trabajaba con Carlos, y que en ese momento me salió la posibilidad de que se me editara un libro con estas imágenes, que al final no pudo ser, pero yo le pedí a Carlos que me escribiera un texto para este libro que estaba preparando sobre la cultura quechua y aymara de Perú y Bolivia. Y Carlos me escribió a modo de prólogo un poema que tituló Indio y que quedó inédito porque el libro al final no se publicó. Y en este libro, Voces para una biografía, aparece por primera vez este poema de Carlos, Indio, además acompañado de algunas de esas fotos que él vio y que le inspiraron ese poema. Y eso también es algo que me llena de gozo y que hace especial también el libro. Una de las cosas que hacen especial el libro, que yo creo que hay muchas que lo hacen especial. Fantástico el hecho de poder ver un poema inédito. Desde luego ya de por sí es una ocasión única para tener esa biografía de Carlos Cano, que además no solo nos va a enseñar al personaje, sino creo que por lo que habéis contado la persona. Pero aparte de esas actividades que ha tenido con el tema del libro, también va a salir un disco totalmente diferente. Julia, que es la responsable de ese Carlos Cano en clave de jazz, también muy interesante, Julia, que nos cuentes cómo surge esa idea de elevar las canciones, los temas de Carlos Cano en clave de jazz, porque a mí de primera me costó trabajo hasta que escuché lo que Sagrario me mandó y escuché La murga de los correlantes y ya me hice la idea. Al principio me costó entenderlo, ¿eh? Bueno, es que la palabra jazz es una palabra que lamentablemente puede dar pie a malos entendidos, puede dar pie, por ejemplo, a... Hay mucha gente desconoce completamente el jazz. El jazz es la música del siglo XX y XXI. El jazz engloba muchísimas cosas. Es decir, las personas que nos dedicamos a esta música tenemos la curiosidad y las herramientas como para analizar una fuga de Bach, pero también amamos a Jimi Hendrix, pero también algunos de mis compañeros conocen el flamenco súper bien, pero también tenemos curiosidad por saber la rítmica de Europa del Este. Es decir, es una música que lo engloba prácticamente todo, ¿me explico? Entonces, claro, la gente a veces entiende, y yo lo comprendo, no lo criminalizo, ¿no? Porque hay poca información, entiende el concepto de jazz como algo muy intelectual, ¿no? Y yo creo que es un error, porque sí, es verdad que hay vertientes dentro de todas las músicas más o menos cultas, muy intelectuales, demasiado intelectualoides, quizás dirigidas para un público, para los mismos músicos. Y yo, en mi caso personalmente, siempre he intentado huir, ¿no? De esta, o sea, para mí tiene que haber un equilibrio en la música, da igual el estilo,
de aquí, pero también de corazón y de tripa, ¿no? Si hay demasiado de cabeza y no hay de tripa y no hay de corazón, vamos mal. Si hay demasiada tripa pero no hay cabeza, tampoco es eso, ¿no? ¿Qué me sucedió a mí con Cano? Bueno, que básicamente es exactamente lo que decía Juan Miguel. Es tan universal, y aparte el hecho de trabajar en base a letras, que fueran estas letras que van mucho más allá que una letra, ¿no? Son pura poesía aquello. Y revisitarla musicalmente, es decir, poder tener las herramientas, ¿no? Armónicas, por ejemplo, o las herramientas rítmicas como para ensalzar lo que yo sentía más poderoso, ¿no? O sea, tener también la libertad de hacerlo, porque Amaranta me dio la libertad absoluta y eso fue muy de agradecer. Ostras, ha sido un viaje, ha sido un camino bestial. Yo lo voy a recordar siempre, ¿no? Por todo el aprendizaje que eso supuso y el equipo maravilloso que tuve a mi lado. La única cosa que me urge decir, bueno, no es la única, hay muchas cosas que me encantaría explicar, pero es sobre todo que el potencial oyente no se asuste con la palabra jazz, porque, insisto, es una música que abarca todo. Hay cantantes de rap que trabajan con músicos de jazz y hay música electrónica hecha por músicos de jazz. Es decir, es que estamos hablando de una música que abarca un siglo y pico y todas las influencias posibles, y el denominador común quizás sea este, ¿no? El hecho de que conocemos la arquitectura musical. Entonces nos permite trabajar con muchas herramientas a nivel compositivo, ¿no? Y acercarnos también a las jóvenes generaciones, a las nuevas generaciones, ¿no? Porque evidentemente para mí es muy importante el groove, para mí es muy importante que hayan elementos que me atrapan a mí como músico, como intérprete, me atrapan a mí como oyente, y por tanto necesito que atrapen también al oyente. Hombre, lo mejor para esto es lo que me pasó a mí, Julia, escucharlo. Yo he tenido la oportunidad de escuchar los 10 temas y a mí personalmente, esto claro, esto es una cuestión de gusto, a mí me ha gustado mucho. He visto, fíjate, habéis elegido del amplio repertorio de Carlos Cano, habéis visto que habéis puesto un poco a poco Romanceado Caña, Un vaso de té verde, La murga de los currelantes, La cuenca de los querubines, María la portuguesa, imprescindible, Baja de la luna, La morralla siempre y Luna de abril. ¿Por qué estos 10 temas de todos los amplio repertorio que tiene Carlos Cano? ¿Quién ha decidido y el por qué que sean estos 10 temas? Yo he sido asesorada mucho por Juan Miguel, porque además Juan Miguel y yo nos conocíamos de hacía muchos años. Y de hecho le había hecho fotografías muy bonitas, me había hecho unas fotos preciosas, de las cuales una es la portada de un disco mío del 2008, si no recuerdo mal. Así que imagínate si hacía tiempo que nos conocíamos con Juan Miguel, aunque habíamos un poco perdido el contacto, pero bueno. Y él me ayudó un poco a entender también toda la inmensidad, ¿no?, autorial de este señor. Y en realidad lo que en cierta forma me hizo tomar decisiones fue el intentar equilibrar todos los Carlos Cano que fui descubriendo, ¿no?, más allá de sus hits, que obviamente ya conocía, pero me faltaba mucho repertorio por descubrir y me falta mucho repertorio por descubrir. Entonces hice una inmersión bestial y ahí fue donde realmente comprendí, y mucho gracias también a la aportación de Juan Miguel, que hay varios Carlos Cano, ¿no? Está el Carlos Cano humano, el Carlos Cano redentor, el que abre su corazón y explica sus cosas desde un punto de vista muy, muy solemne, pero a la vez muy sincero también, ¿no? Muy sincero, extremadamente sincero, y esto me tocó mucho la fibra. Está el Carlos Cano amigo, ¿no?, que le canta a Jack, que le canta, Carlos Cano amigo / Carlos Cano también cronista, ¿no?, que le canta a José Ocaña.
Carlos Cano, cronista realmente, María la Portuguesa, ¿no? Es de aquellas historias, es un cronista, te explica historias mejor que las explicaría quizás, no quiero hablar ahora, no me quiero meter en el mundo literario, pero lo explica muy bien. Y el Carlos Cano reivindicador de social, ¿no? De todas las injusticias, precisamente cuando estamos hablando del Carlos Cano del sur, ¿no? Todas las injusticias de su tierra, del jornalero, de la inmigración, de la falta de recursos, etcétera, 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 y reivindicador también de las injusticias sociales. Por tanto, claro, habían todos estos Carlos Cano unidos por el mismo, ¿no? El alma mater es una persona que sabe explicar las cosas desde la más profunda sinceridad, y no fue fácil elegir los temas, porque habían muchos más temas en la palestra, pero al final quise también hacer un poquito de, bueno, adaptarme también un poco a dónde podía llevar cada tema para que hubiera una variedad dentro del disco, ¿no? Que se me hacía más fácil quizás o más cercano a nivel de arreglo musical, por decirlo de alguna forma. Pero básicamente el equilibrio era este, ¿no? Porque para mí allí en este disco, por mucha instrumentación que haya, etcétera, etcétera, mandan las letras, ¿no? Oye, Amaranta, ¿a ti qué te ha parecido el disco? Pues una maravilla absoluta, ¿no? Además es que de verdad lo que dices, hasta que no lo escuchas no entiendes esto, ¿no? Pero es que te cautiva, desde la primera nota te cautiva, ¿no? Te quedas pues muy sobrecogido, ¿no? Y bueno, este proyecto pues igual ha surgido del Barnasán, del taller de Musics, de Carlos Cano Producciones, y bueno, es un proyecto que la verdad llevaba ya tiempo pensándose en él, y yo tenía muchas ganas de hacer algo diferente, ¿no? con la obra de mi padre, ¿no? De cogerlo y meterlo por otras vertientes, ¿no? Porque es interesante, creo que se enriquece, y enriquece que llegue a otra gente, ¿no? Que le llegue a otros públicos, a otras edades, ¿no? A otras cabezas, ¿no? Es interesante. Escuchando el disco, claro, a uno le viene a la cabeza que otra canción me gusta a mí, que me hubiera gustado que hubiera salido en clave de jazz. Yo personalmente, os voy a pedir a cada uno vuestra canción favorita de Carlos Cano. Yo voy a decir la mía, que me hubiera gustado. A mí El último bolero me parece que hubiera quedado fantástica en esa línea, que es una canción que me encanta. No sé, Amaranta, ¿a ti cuál es la canción favorita de tu padre? ¿Cuál es la que más te gusta? Pues mira, eso es difícil, pero realmente una que me encanta Claro. y que Julia la ha metido en el disco es La Cota de los Querubines, ¿no? Pero la verdad que hablando con Julia te quedas, cuando acaba el disco te quedas con ganas de más, ¿no? De escuchar más canciones bajo el corazón y la cabeza de Julia. A vosotros, Juan Miguel, Omar, ¿cuál es el tema de Carlos Cano que más os gusta? A mí me gusta mucho La Murga de los Currelantes, me gusta especialmente, y El Salustiano también. Es que a mí me gusta mucho el primer disco de Carlos Cano. Y yo escogería, a mí me cuesta mucho porque yo soy un fan de Carlos Cano, entonces es difícil porque cada disco hay toda una evolución, entonces ¿qué te quedas? Pero por ejemplo, la canción para Lucrecia, por ejemplo, ¿no? Pero yo quería decir una cosa antes de cortar, que no me gustaría que se quedara fuera. Es que a la hora de hacer el libro ha sido muy importante, yo creo que es un libro bello, y ha sido muy importante el diseño de Daniel Sesé y de David Gutiérrez, y ha sido también importante el trabajo de Ángel del Río, que trabaja con AMA y que ha sido muy importante como coordinador de la edición. Y igual que también ha sido muy importante, que esto supongo que ahora lo dirá Julia, pero el trabajo de Mar también a la hora de coordinar todo el tema del disco, bueno, en fin, esto pues quería que quedase así como dicho. Y yo eso, pues se me ocurre la canción para Lucrecia, pero es que de Carlos Cano, La Contraviesa, por ejemplo, pero bueno, poco a poco, todas las canciones que ha hecho Julia son todas absolutamente brutales. Yo creo que Julia ha acertado, ha hecho una mirada bastante transversal en toda la obra de Carlos.
y no ha ido a los lugares comunes, aunque obviamente hay algunos hits. Y es muy interesante lo que hace, cómo trabaja con la voz de la Russo Sala, que es la cantante del disco, que en manos de Giulia y en el mundo de Giulia, que es un mundo absolutamente creativo y original, pues la verdad es que toma una tesitura impresionante. Es un discazo. Julia, a ti me tienes que decir una canción que te guste, pero no de las 10 que ya hemos escuchado, que vamos a escuchar en el disco, sino una que se haya quedado fuera y dice, lo hubiera metido también. Oye, ahora de pronto no... Está silenciada, Julia. Tienes que activar de nuevo el micro, porque lo tienes silenciado, no sé por qué. No, ay, espérate, que active de nuevo. Tenemos el micro silenciado. Así Pues, es verdad. Ahora sí. Ahora. Creo que tengo un poltergeist aquí en casa. Bueno, yo no lo he tocado, ¿eh? Ha sido el gatito, el gatito. Oh, el gatito está durmiendo por allí y el galiguito también. Bueno, ya, ahora Pues sí te mira, escuchamos de hecho, perfectamente. yo empecé a otros arreglos que no se llevaron al cabo. Un tema que me hubiera gustado incluir era justamente el que estabais comentando antes, ¿no? El de cuando volvió a nacer en Nueva York. Es un tema que La manera de Nueva York, ¿no? Es que realmente hay más temas que he empezado a arreglar. Lo que pasa es que al final uno va tomando decisiones, ¿no? Porque no puedes hacer un disco de 3 horas. Y no olvidemos que las letras de Cano no son 4 palabritas y un estribillo, ¿eh? O sea, eso es manteca a todos los niveles. Así que yo siempre creo que menos es más, aunque 11 temas no está mal. Pero bueno, insisto, hay cositas ya empezadas por ahí. Uno siempre luego va acotando el terreno. Y con respecto a lo que decía Juanmi, pues ha hecho bien en mencionar a quienes ha mencionado, Amaranta también, ¿no? Mencionar que han participado Taller de Músics, ha participado Barna Sanz, Mar Rubiralta de Balayo Producciones, ha sido también una pieza clave, Ángel del Río, sí, ha sido un equipo fantástico, la verdad. Y bueno, acabo diciendo que el libro es maravilloso, eso os puedo asegurar que, vamos, yo ya tengo 2 copias por aquí por casa y me quiero hacer con no sé, un tráiler entero. Porque es un objeto precioso, es muy bello, es muy emocionante, es muy bello, está hecho con mucho amor, la calidad es excelente y estoy muy contenta de que haya salido casi simultáneamente al disco, ¿no? Con un poco de adelanto, pero estoy muy feliz de que esto sea como un parto en conjunto, porque para mí tiene bastante que ver. Total. Es un poco lo que dice Ama también, viene a celebrar, ¿no? A celebrar la vida de Carlos. Sí. Es hora de decir que Carlos está vivo, ¿no? Sí. Es verdad que es curioso tanto tiempo para una cosa y otra y que se hayan unido ahora mismo en este tiempo, ¿no? De celebración de la vida, ¿no? Y estén ahí las dos cosas juntas, ¿no? Es curioso y bonito. Sí. Es fantástico, además. Oye, para todos los que ahora están viendo la entrevista en directo, para quienes lo van a ver a través de nuestras otras plataformas, YouTube, Twitter, Instagram, la propia web de Granada Digital, donde ahora haremos un resumen y publicaremos también el artículo y subiremos la entrevista entera. Es muy importante, Amaranta, porque a mí, desde luego, yo ya como tengo el disco y tengo el libro, pues no necesito esa información, pero sí ofrecerles la información a todos los que le ha generado la inquietud de adquirir el libro o de comprar el disco, ¿dónde lo pueden encontrar en estos momentos? Bueno, el disco saldrá el día 5, que bueno, estará en distintas tiendas y en plataformas. Y el libro igual, el libro está en la Casa del Libro, está en el Corte Inglés, está en distintas librerías, se puede adquirir tanto una cosa como otra a través de carloscano.com. Y Claro, Y en plataformas digitales también. ¿Qué? Dime mal, perdona. En plataformas digitales también se puede comprar. Se puede comprar online también. Claro, se puede claro. online a través de la página carloscano.com. Fantástico. Pues yo personalmente lo recomiendo porque además
ya como granadino y como seguidor de Carlos Cano después de tanto tiempo, pero también por lo que habéis dicho, ¿no? Porque es vida y es celebración de una vida súper interesante, de una persona que no solo demostró ser un artista con mayúsculas para nuestra tierra, sino para mí también su compromiso social, el compromiso que tuvo con los niños saharauis, con Cuba, en fin, con muchas reivindicaciones que hizo. A mí las personas que se mojan, a mí personalmente me gustan y yo creo que por eso debemos estar todos muy agradecidos a Carlos Cano. Se nos ha ido el tiempo, han pasado ya los 30 minutos volando, pero tenemos que cortar ya. Yo lo único es agradeceros profundamente que hayáis estado con nosotros. Recomendamos de verdad que escuchéis a todos los que nos estén viendo, que escuchéis el disco, que merece la pena, y que leáis el libro y que rindamos homenaje y memoria a un tipo fantástico de nuestra tierra, de los granadinos que nos sentimos orgullosos y de los que lo habéis conocido de fuera y que creo que también, por lo que he podido comprobar, os ha llenado a todos. Así que creo que en ese sentido estamos de enhorabuena. Perdona que te interrumpa para terminar. Deciros que el 11 de abril en Isabel la Católica podremos escuchar el Carlos Cano en clave de jazz. Estará Julia, Rousseau y todos los componentes aquí. En directo lo podremos escuchar. En Fantástico. directo en Isabel la Católica. 11 de mayo. 11 de abril. Perdona, 11 de abril a las 12 de la mañana. Maravilla, qué maravilla. Una maravilla. Deseando, Julia. Qué ganas. Fantástico poder escucharlo. Allí estaremos además. Sí, muchísimas gracias. Me va a encantar. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Venga, un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós.